Hermanos, les saludo una vez más en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente comenzamos nuestra clase número 16, que corresponde al capítulo número 14 de la epístola a los romanos. Este capítulo abarca hasta el capítulo 15, versículos 1 y 6. Vale decir que los primeros versículos del capítulo 15 son una forma de conclusión de lo que el apóstol Pablo ha de venir exponiendo en lo que se refiere a la relación de los cristianos débiles y los fuertes. Entonces, esta relación es la que se va a abordar en el transcurso de los siguientes minutos. Vamos a continuar entonces con nuestra clase que corresponde a la fecha de hoy. En la vida cristiana, esta comunidad espiritual formada en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en sus relaciones interpersonales, indudablemente conlleva dos características de formación, vale decir la presencia de hermanos débiles y la presencia de hermanos fuertes. ¿En qué contexto se presentan estas debilidades? En el contexto del conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la libertad que tiene Cristo, esos son los fuertes, y los débiles, los que todavía están sujetos bajo la norma, bajo la influencia de la ley. Lo que podemos decir también es la característica de los hermanos que todavía tienen dentro de su cosmovisión una figura de forma legalista. Entonces esa es la característica que contiene este referente. Al respecto, vamos a ver lo que decía Martín Lutero. Él decía, un hombre cristiano es el hombre más libre de todos, siervo de nadie y a la misma vez es el mayor servidor de todos, es decir, que es siervo de todos. Vale decir que en la percepción que tenía el reformador alemán Martín Lutero, nos está indicando que el fundamento de la relación entre los creyentes debe ser el servicio, y el servicio a todos, sin acepción de personas. Consiguientemente, esta recomendación es valuable, es aceptable en la medida en que vayamos desarrollando nuestras relaciones. Pero, ¿qué ocurre con el punto de vista humanista? En realidad esto es lo que muchas veces predomina, permanece en el conocimiento de mucha gente, por lo cual, por ejemplo, Nietzsche, este filósofo también alemán, humanista, él hablaba de que los hombres no son iguales y no deben llegar a serlo. Vale decir que los débiles no deberían existir, deberían permanecer los fuertes. Por ello, este hombre alentaba las guerras, fue el inspirador de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí está el pensamiento de lo que es el humanismo. Y no debe extrañarnos estas características. Hay una teoría de conspiración acerca del COVID-19. Se dice que es un virus creado, precisamente alimentado en la filosofía de Nietzsche. Bueno, es una teoría, no la puedo afirmar, pero sin embargo está ahí vigente. El bosquejo que va a desarrollar el tema 14 tiene que ver con dos puntos. El creyente fuerte debe manifestar una actitud comprensiva y amorosa hacia el hermano débil. Capítulo 14, versículos 1 al 18.
hay dos características que deben marcar la identidad del cristiano, del creyente. Uno, la comprensión, y segundo, el amor. No debemos olvidar estas dos figuras de identidad. Asimismo, el creyente fuerte debe contribuir a la edificación espiritual del hermano débil. No solo debe terminar en la comprensión y en el amor, sino también en la enseñanza, en el adiestramiento, en la disciplina de la idea de permanecer en Cristo para poder vencer toda adversidad. Entonces también viene la edificación espiritual como un complemento de esta actividad. Ahora bien, ¿cuál es la idea doctrinal que contiene esta enseñanza en el capítulo 14? Que debemos tratar de que otros cristianos sean como nosotros. No vamos a encontrar precisamente esa idea posesiva que tienen algunos líderes de que todos sean o piensen igual a ellos. Indudablemente que la incorporación del creyente en la iglesia es un proceso de madurez, es un proceso de conocimiento, es un proceso de formación. Consiguientemente hay un trabajo de discipulado que tiene que realizar el pastor, tienen que realizar los mismos hermanos a través de la instrucción familiar, de la instrucción celular, que es el fundamento del crecimiento. Entonces, la idea doctrinal es que lo inicial es que debemos aceptarnos unos a otros en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, consecuentemente, la aceptación es un término común. Aceptémonos unos a otros, el primer paradigma. El segundo paradigma es que no nos juzguemos. Si vamos a criticar a alguien, indudablemente es que estamos emitiendo un juicio de valor. Pero el mandamiento tiene que ver en que nos aceptemos y segundo, en que no nos juzguemos. Ahí está la idea en Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23, y en el mismo Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 23, también nos habla de el amor como la importancia vital del creyente. La práctica del amor es la que nos va a identificar con lo que es también la libertad personal. Y finalmente el mismo capítulo de Colosenses 2, 8 hasta el 23 también nos va a hablar de seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestra luz, Cristo es nuestro guía, y debemos considerar esta idea de mirar a Jesucristo como el ejemplo o el paradigma de nuestra identidad como creyentes. Entonces ya tenemos la idea de lo que va a hablar el apóstol Pablo en este capítulo 14. Ya ingresando directamente al versículo 1, cuando nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. La aceptación viene en términos de amor, no en términos de condiciones ni de comparación de doctrinas o de ideas o de ideologías. Simplemente la aceptación. Se dice que el fundamento del amor es la aceptación. Tenemos que aceptarlo a una persona tal cual es. El hecho de que cambie, de que vaya cambiando, de que vaya santificando su vida, ya es una obra del Espíritu Santo, pero no es automático, sino que también pasa por el discipulado. Ahora veamos algunas razones de las debilidades en el creyente que presenta estas características. Estamos hablando del creyente débil. En primer lugar, presenta una presencia sintomática de inmadurez. Ese es el primer antecedente, puede ser uno de los factores que lo hacen actuar de esa forma. Lo segundo es que tenga poca instrucción.
Y lo tercero, finalmente, puede estar relacionado a su fe, que no ha confiado plenamente en Dios. Entonces hay más o menos tres factores de diagnóstico que pueden identificar la debilidad de un creyente. Ahora, ¿cuáles son las características en la fe? Hay dos. Primero, por no haber descubierto el significado de la libertad cristiana. Obviamente que la comprensión de la libertad cristiana, el hecho de la comprensión de la obra expiatoria, de la obra redentiva de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, va a cambiar nuestros paradigmas de pensamiento. Así lo hizo con el apóstol Pablo, así lo hizo con Apolos cuando fue instruido por una discípula también enviada del Señor. Consecuentemente ha cambiado de paradigma, y el mismo Apolos ha cambiado la forma de presentación del Evangelio. Otro factor es porque no se liberaron de la eficacia de las obras. Esta es la parte más difícil, porque automáticamente el hombre, después de cometer un error, el ataque de la conciencia, lo que busca es liberarse del cargo de conciencia que tiene. E indudablemente va a tratar de subsanar esta idea a través del cumplimiento de la ley. Va a tratar de agradar a Dios. Entonces todavía existe eso de que las obras tienen eficacia, y eso puede ser perjudicial en el crecimiento, porque solo hay una forma de crecimiento que es el crecimiento por medio de la fe. Tres actitudes que se debe evitar con los débiles en la fe. Primero, la actitud correcta debe ser recibido con fraternal simpatía. ¿Qué nos dice esto? Que debemos practicar en su esencia lo que es la afirmación. Es importante como un niño que crece afirmado por sus padres, indudablemente que va a ir empoderando su carácter, y en lo sucesivo, cuando ya sea mayor, ya ha de poder manejarse por sí mismo. El problema es con los niños disfuncionales, los que crecen bajo el temor, bajo el miedo, y consecuentemente cuando ya son mayores manifiestan esa idea ante la presencia de los problemas. Por ello es que cuando enseñamos a un creyente que está iniciando, que todavía tiene factores de debilidad, debemos educarlo igual que un niño. Es importante la afirmación. Debemos evitar el desprecio o el menosprecio, que son características de algunos hermanos fuertes en la fe. Entonces, la primera idea es que debe ser recibido por la asamblea, es decir, por el cuerpo de Cristo. Debemos practicar la comunión, la recepción a un ambiente familiar tal cual debe ser la iglesia. Asimismo, debemos evitar la actitud de fastidio, de irritación. A veces el creyente nuevo, el creyente todavía que está débil, nos pregunta una y otra cosa, y muchas veces eso causa fastidio, pero es esa ansia, esa interrogante que tiene dentro de su alma, de su conciencia, por tratar de conocer más de Dios. Y a veces fastidia, muchas veces sus mismas conductas son las que nos fastidian. Entonces la tolerancia, en este aspecto, una tolerancia de carácter espiritual, es muy importante. Debemos evitar ridiculizarlo. No debemos buscar burlarnos de él, reírnos de sus actitudes. Es indudable que un creyente nuevo va a cometer muchos tropiezos,
y a veces tropiezos ridículos. Entonces no debe causarnos risa esta forma de expresión. Asimismo hay que evitar el trato con desprecio. Eso es muy, muy importante porque puede lastimar su corazón. No hay peor herida, esas que nacen en el alma, que nacen producto del rechazo, y consecuentemente el desprecio puede alejar a un alma que ha sido entregada en nuestras manos por la obra, por la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que la cuidemos. Por ello es importante, hermanos, de que vayamos considerando y reflexionando las instrucciones que nos da el apóstol Pablo. En la práctica, ¿cómo se manifiesta estos creyentes que tienen una forma de debilidad, podríamos decir? Primero, tiene dudas manifiestas. Todo ello es visible en sus expresiones, en su conducta, como en su conocimiento. Entonces las dudas no nos van a afirmar, tampoco va a contribuir al crecimiento. Aunque su fe es débil, está con nosotros, no por nuestra obra, sino por la de Cristo. Ese es el pensamiento que debemos afirmar cuando estamos en presencia de ellos. Que esta persona no está porque alguien ha querido o porque él ha querido. No nos olvidemos del llamamiento eficaz. O sea, uno está en la iglesia porque Cristo lo trajo. Entonces, nuestra tarea y nuestra responsabilidad es buscar su crecimiento. Entre otros, los intelectuales, hay creyentes débiles que tienen formación académica, son intelectuales, y ellos lo que van a hacer es discutir temas controvertidos. Eso es bien normal en una iglesia, por lo menos de clase media, ha de ocurrir eso. Y a veces el pastor no siempre está a la altura de la circunstancia. Por ello, es recomendable que el pastor también vaya actualizando sus conocimientos, no solamente en la lectura de la Biblia, sino también en el conocimiento secular, Biblia y medios de información. La prensa nos actualiza bastante y debemos también ver todo esto como un factor de enseñanza para poder comentar bíblicamente, para poder interpretar bíblicamente las diferentes cosmologías con las cuales el mundo va abordando. Entonces eso es muy importante para considerarlo. Vayamos continuando. En los versículos 2 y 3 habla de las actitudes referidas a la alimentación. Esta parte tiene que ver con una de las formas, con uno de los problemas que tenía la iglesia de Roma. ¿Por qué esta diferencia entre fuertes y débiles? Y uno de ellos estaba fundado en la alimentación. No olvidemos que la iglesia de Roma estaba compuesta por gentiles y por judíos. Entonces tendríamos que entender que los gentiles, o sea que los ciudadanos romanos, eran los fuertes, porque ya habían experimentado la libertad en Cristo. Pero los judíos estaban atados todavía a la tradición, a la circuncisión, a las leyes sobre cómo tiene que alimentarse, etc. Entonces esto complicaba la imagen de la iglesia y también complicaba a los hermanos que estaban en libertad. Entonces por ello es que el apóstol Pablo escribe esta parte refiriéndose a esas diferencias que estaban contextualizadas al tema de la alimentación. Las discusiones por causa de comida, cuando el Señor Jesucristo estaba en el ejercicio de su ministerio terrenal, nos habló al respecto en Marcos 7:19. El que es fuerte come de todo, porque lo que está viniendo de afuera no contamina, sino lo que contamina es lo que está
dentro de nosotros y lo manifestamos exteriormente, lo confesamos de forma ofensiva. No hay peor destrucción que el de las palabras, porque las palabras penetran directamente al corazón humano, o sea, lastiman el alma, a diferencia de un golpe que obviamente ha de pasar, pero las palabras son más letales en este tipo de diferencias. Entonces, el que es débil come solo verduras. Bueno, el judío que todavía estaba atado a la tradición no podía concebir de que todos los alimentos en Roma hayan estado purificados. ¿Quién sabía en qué condiciones estaban ahí expuestos las carnes, si se habrían cumplido los rituales de purificación, etcétera? Y el débil optaba entonces para obviar esta situación y esta interrogante o esta duda, podríamos decir, sobre la pureza de los alimentos. Optaron solamente por comer verduras. Y esto es lo que causó un problema con los fuertes, que tenían la libertad para comer todo. En la parte aplicativa, el que come todo no menosprecia al que no come. Bueno, eso es lo que ya instruye el apóstol Pablo. Si bien el judío todavía ahí con sus paradigmas del legalismo no comía carne, por decir, era vegetariano, entonces lo que está instruyendo es que no lo menosprecie. El menosprecio, o sea, bajar de estima al hermano es un pecado, entonces no debe ser menospreciado. El que se abstiene no juzgue, ¿no? Tampoco juzgue al débil. Esta es la parte más interesante. Es obvio que le ha de juzgar por estas diferencias de comida. Entonces para el fuerte no lo menosprecie. Si conoces mucho, sabes de la palabra, conoces la libertad de Cristo, no tienes por qué menospreciar al débil, pero que el débil tampoco te juzgue, ¿no? Esa es la idea. El de conciencia fuerte está honrando a Cristo, cuya fe no ha alcanzado al débil. Esta es su característica. Y en última instancia, Dios recibe a ambos. Y la idea es que no corresponde descalificarse. Entonces no hay por qué descalificarnos, porque en última instancia estamos en Cristo, tenemos la libertad de Cristo. El único problema es que muchos débiles no han alcanzado una comprensión exacta, precisa, acerca de lo que es la libertad en Cristo. En lo referente a la observación de los días, versículos 4 al 6, no solamente tenían problemas con la comida, sino también con los días. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento habían diferencias de días, por lo menos en la ley, habían días especiales que celebrar, días días festivos, podríamos decir, y días comunes. Por lo mismo, el judío tenía una visión especial acerca de estos días, ¿no? Y precisamente en la consumación de estas festividades había también observaciones. El creyente judío débil observaba que no apreciaba de la misma forma el creyente gentil, acerca de la observancia de los días. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en esta comprensión? Que no juzguen siervo ajeno. Cada creyente es siervo de Dios. Esto es letal y contundente, una recomendación muy eficaz. No juzgar siervo ajeno. El siervo es de Cristo, el siervo es de Dios. Entonces no tendríamos que observarlo ni buscar nosotros mismos
una opinión al respecto. Las observaciones externas no son relevantes. Cualquier día es mejor para adorar a Dios. Eso es indudable. Cualquier día siempre es bueno para adorar a Dios. No precisamente hay días señalados y que tienen características especiales, aunque el domingo para nosotros es importante. Quizás porque es un día, de acuerdo al mandamiento, dedicado a Dios. Pero no debemos olvidar que no solamente la adoración viene en día domingo, sino que la adoración debe ser permanente, es constante y por lo mismo es estilo de vida. Habían dos partidos, el liberal y el estricto. En Gálatas 4:10 al 11, el que guarde los días hace que el trabajo de Pablo haya sido en vano. Romanos y Gálatas casi son ideas complementarias. Casi Gálatas es un resumen de lo que es la epístola a los romanos. Entonces, cuando apreciaba ciertas formas de legalismo en los creyentes de Gálata, el apóstol Pablo evaluaba, ¿no?, y decía que el trabajo probablemente haya sido en vano, o sea, su discipulado y su enseñanza no ha contribuido al crecimiento. En Colosenses 2:16 y 17 nos dice que nadie juzgue por comida, bebida o día. El mismo apóstol Pablo, en otra de sus epístolas, aclara esta idea, que nadie debe juzgar por efectos de comer o de beber o del día de adoración. Entonces, nadie tiene derecho a criticar al siervo ajeno. Estos prejuicios de críticas, en su generalidad, se fundan casi siempre en opiniones personales y no en mandamientos. Entonces, debemos tener cuidado al conversar con el creyente débil. Normalmente formamos paradigmas aparentemente bíblicos, pero no son bíblicos porque está fundado simplemente en tradiciones o en opiniones de carácter humanista o personal. Lo que tenemos que ver son los mandamientos. Hay dos mandamientos que marcan la identidad del cristiano en esta era de gracia. En primer lugar es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en realidad ahí es donde se resume toda la historia del mandamiento. El legado de los judíos, hacer del día sábado una tiranía. ¿Qué quiere decir esta idea? Por ejemplo, una persona, una hermana, María Slersor, que era misionera, había estado perdida en la selva durante 3 años. Y en realidad, perdida en la selva, perdió la noción del tiempo. Y cuando la fueron a buscar, la encontraron efectuando el culto en un día lunes. Pero ello no anuló su obra. Entonces no es el día el que valida la adoración a Dios, sino que Dios es el Señor de todos los días. Bueno, ese es el paradigma que nos enseña también el apóstol Pablo. Ahora, sobre esta temática, el apóstol Pablo nos presenta algunas recomendaciones. Uno, que se ruegue porque reine la simpatía entre los hermanos débiles y los fuertes. Y la elección del curso de las acciones deben ser tomadas por convicción y no por costumbre. En realidad, toda postura bíblica que vayamos a asumir debe estar fundada en la convicción, o sea, en el convencimiento de que lo que vamos a hablar y decir realmente sea palabra de Dios.
tiene que haber un elemento de prueba documentada. Y casi siempre la prueba documental de lo que vamos a decir tiene que estar basada o fundada en la escritura. Y es que a veces nos dejamos llevar por la tradición o por la costumbre o por la superstición finalmente, que muchas veces ha estado siempre de moda en diferentes circunstancias. Debemos evitar todo esto para comunicar una doctrina absolutamente sana y sin complicaciones. Versículos 7 al 9, en lo referente a vivir o morir, nadie vive para sí mismo, sino vive para Cristo. Nadie vive para sí mismo. O sea, el fin de nuestra vida no es nuestra autorrealización, sino que el creyente renovado, regenerado en Cristo, que está camino a la redención final, vive para Cristo. Entonces no olvidemos esa idea. Algunos pensamos que vivimos para nosotros mismos, para nuestras autorrealizaciones. Hay dos cosas, ¿no?, que debe hacer el hombre, dicen los humanistas. Debe plantar un árbol para que no muera y debe escribir un libro. Pero al final hasta eso desaparece. Hay muchos libros, si bien se han escrito en determinado tiempo, pero ideológicamente han caducado en el transcurso de tiempos posteriores. Y un árbol también ha de morir, entonces en cierta forma resulta engañoso esta idea. O alguien dirá, hay que inscribirse en la historia, hay que hacer un acto histórico de modo que vas a permanecer por siempre. Aún los héroes son olvidados. ¿Cuál es la dimensión de la muerte? En realidad la dimensión de la muerte no es la muerte física. En realidad la muerte tiene su esencia en el olvido. Entonces el vivir para Cristo tiene una significancia importante porque uno va a vivir en lo eterno. Por ello es que elegir el Evangelio es la mejor idea porque impacta hacia lo eterno. Entonces nadie vive para sí mismo, sino que vive para Cristo. Este autor Dixon decía, el hombre tiene una relación con Dios y con los mortales. Ningún hombre puede desentenderse de sus semejantes ni de Dios. Es indudable que nuestra relación está atada primero a Dios, también a nuestros semejantes. Por ello es que el Señor Jesucristo nos hablaba de los mandamientos de amor, primero a Dios, también a nuestros prójimos, ¿no? Ahí está la idea de vida que debe tener todo creyente. Los tres sentidos por los cuales el hombre no puede aislarse de sus semejantes, no hay un Robinson Crusoe. En realidad en nuestro corazón, en nuestra alma, está marcada, digamos, la interrelación, la comunicación, la vida social. No podemos aislarnos del pasado. El pasado siempre va a estar ahí presente. Si hemos tenido un pasado negativo, pues hay que recordarlo como un testimonio de dolor, en el cual hemos atravesado como etapa de nuestra vida. Y en el presente tampoco podemos aislarnos. Es difícil. Estos días de pandemia ha sido un experimento para ello. Y eso que estábamos con la familia, pero muchas familias han entrado en crisis. Actualmente hay mucho trabajo en los psicólogos precisamente para enmendar esta situación de aislamiento. El hombre es un ser social por esencia y por naturaleza, y tampoco podemos aislarnos del futuro. El futuro es una realidad. Lo eterno es una realidad después de la muerte. No es un escape precisamente a nuestros dolores.
En realidad es un compromiso, es una forma para llegar a lo eterno, a la vida eterna. Ahora bien, en lo referente al tribunal de Cristo, a veces pensamos que este actuar o este hablar simplemente va a quedar como un hecho, como algo que lo olvidamos y a veces ni lo consideramos. Cada palabra nuestra ha de ser juzgada, pero no en términos de condenación, sino en términos de evaluación, para ver si fue buena esta obra o fue mala. Entonces vamos a comparecer ante un tribunal, y en este caso al tribunal de Cristo, donde vamos a dar cuentas de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Los que juzgan y desprecian deben recordar que Cristo es el Señor. Hay dos formas, ¿no? El débil juzga y el fuerte desprecia, pero ambos temas van a ser evaluados ante el tribunal de Cristo. Por lo mismo no vayamos a salir avergonzados de ese tribunal. Deberíamos salir victoriosos. Esta es una forma de recomendación de cómo tiene que ser nuestra interrelación en la iglesia, en la comunión, en esta sociedad espiritual que es la iglesia, como forma de vida eterna en Cristo. Esta vida, Jesucristo, es siempre una presencia viva. En esta vida siempre va a ser eso. No olvidemos que Jesucristo está presente, es una forma de presencia viva. Entonces ahí encontramos todos estos antecedentes y estas referencias de lo que debe ser la comunión a los hermanos. Ni siquiera la muerte rompe su presencia. La presencia de Cristo siempre va a estar ahí vigente. Ningún ser humano puede vivir una vida de aislamiento. Ahora bien, el hombre bajo juicio, una razón para no juzgar, nosotros mismos estamos bajo juicio. Quizás al emitir un juicio contra determinada persona, pensamos que estamos actuando de forma autoritativa, pero en realidad cuando se habla de juicio, nosotros también estamos bajo juicio. Es como decir, juzgamos una palabra, pero el Señor, como que estamos bajo juicio, también ha de juzgarnos 1000 palabras. No somos perfectos. Cristo es el único que es perfecto. Nosotros permanecemos por la gracia y por la misericordia de Dios en Cristo. Por ello es que es importante de que vayamos viendo que los juicios siempre tienen un efecto decadente. La única persona que tiene derecho a juzgar es Dios. Indudable, Él es la autoridad suprema. En Mateo 7:1, que nos dice: no juzgue a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Entonces, hermanos, hasta ahí estamos viendo cómo debe ser nuestra relación, nuestra conducta con los hermanos. Ya vamos a ir concluyendo esta lección. Vámonos hasta el versículo 18, 13 al 18, que habla de lo referente a la libertad personal de cada uno. El hombre que sirve a Cristo agrada a Dios respetando a los hombres. No debemos hacer algo que perjudique el crecimiento espiritual del hermano débil. Los cristianos no contraen contaminación ceremonial al comer alimentos. Este tema de la comida tiene bastante ilustración. Quizás ya no está vigente en la iglesia moderna. Quizás lo que está vigente es la cuestión de la comprensión de la doctrina. Tenemos diferencias denominacionales, etcétera. Pero aquí el tema es que no debemos juzgar luego este juicio no vaya a ser que perjudique
al crecimiento espiritual del hermano. A veces cambian los hermanos de denominación o van de iglesia en iglesia. Es que es débil, está creciendo. No vaya a ser que le vayamos observando y al final perjudiquemos su crecimiento. El pensamiento de Pablo consideraba que en la vida y en nuestros actos existen cosas que no son consideradas ni buenas ni malas. Las diversiones, excepto las cosas inmundas. En el tema de las diversiones, el ser humano para recrear su alma necesita experimentar diversiones, pero también debemos tener la capacidad de seleccionar qué tipo de diversiones. Normalmente los varones se divierten con palabras groseras, pero estas palabras en un creyente no son bien vistas. Entonces el creyente debe aprender a seleccionar las diversiones que no tengan carácter de inmundicia. El consejo de Pablo es un deber cristiano pensar en todo, no como nos afecta a nosotros, sino también cómo afecta a los otros. Aquí va un paradigma, digamos, de acción acerca de cómo debe actuar el creyente en Cristo. Cuando tiene que emitir una opinión o tiene que comunicar una idea a un creyente débil, la idea es que esto no afecte a otros, ¿no? Muchas veces ocurre esto en las asambleas cristianas o en las asambleas de la iglesia, y ahí prevalece, casi siempre prevalece lo egocéntrico, pero debemos aprender a evaluar esta circunstancia. Deben hablarse, deben tomarse decisiones que no afecten a los otros. No solamente debemos considerarnos, o sea, como se dice normalmente, salirse con la suya. No se trata de eso, sino se trata de conciliar. En este concepto es muy útil leer también el Sermón del Monte, capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ya, el creyente fuerte debe contribuir a la edificación espiritual del hermano débil, no haciéndole tropezar. Debemos evitar el tropiezo del hermano débil. La línea de identidad cristiana, la libertad cristiana y el amor deben ir juntos. Por una parte, comprensión acerca de lo que es Cristo, de la obra de Cristo, y por otra parte, el amor. Ambas ideas cristianas deben ir juntas, ¿no? En otras palabras, no solamente debemos conocer, ya dijimos en una clase anterior, que también debemos ser. Entonces, ¿cómo tiene que ser el creyente? Tiene que ser una expresión de amor. Por ahí es que libertad cristiana y amor siempre van juntos. La libertad cristiana consiste en dar a los hombres y a Dios lo que les corresponde. Indudablemente hay una responsabilidad para con Dios, evangelio, orar y lectura de la palabra, que son importantes, confesión de pecados, etc. Esto es una responsabilidad del hombre, por lo cual tenemos una responsabilidad para con Dios, pero asimismo tenemos una responsabilidad para con los hombres. Entonces la idea es que el creyente debe dar tanto a los hombres como a Dios lo que en realidad les corresponde. Consiste en colocar primero a los demás antes que yo. Este es el paradigma de acción del creyente en nuestra relación con nuestros prójimos, que consiste en colocar primero a los demás antes que yo. Esa debe ser la idea, no buscar nuestro bienestar personal primero, aprender a convivir en comunidad,
en comunidad cristiana. Aquí entonces se busca el bienestar de los demás. Si pensamos que la libertad cristiana significa hacer todo lo que queramos, esto es precisamente un estado de cosas que nunca lograremos alcanzar. Entonces alcanzaremos el gozo que no consiste en que seamos felices, sino en hacer felices a los demás. Ahí está la idea de lo que es el carácter de un cristiano en esencia. El concepto de Pablo en la temática, la réplica del discurso de que lo que es justo para uno puede ser la ruina del otro. Para el que tiene una fe sólida, cuando haya llegado a la comprensión total de la libertad cristiana, no puede usar esta libertad para el malestar del otro. En el humanismo, un conocimiento te da poder y te sitúa en un estatus especial de reconocimiento, y muchas veces el ejercicio del poder marca una diferencia con el débil, y a veces esto afecta, produce malestar con el otro. En otras palabras, como ejemplo podemos adicionar, en la gestión de gobierno anterior había un ministro muy prepotente, consecuentemente tenía animadversión con el pueblo no lo apreciaba, ¿no? y producía malestar. Y a veces el ejercicio de poder puede llevar a este nivel, pero esta comprensión de lo que es la vida espiritual tampoco puede ser objeto para poder sujetar u oprimir al débil, sino que siempre debe primar, como ya dijimos anteriormente, el amor y ante todo la comprensión. Entonces debe limitarse por causa de aquel que es débil en la fe. Siempre debe haber esta concesión, podríamos decir. No siempre salirnos con la nuestra, a veces hay que ser concesivos. Va a ir creciendo progresivamente el débil en la fe. Pero a veces hay que hacer algunas concesiones que tampoco contaminan, ¿no? su crecimiento espiritual. Aquí viene la práctica de lo que es en el fondo la ética cristiana. Esa es una materia muy importante en el seminario. Les recomiendo pasar estas clases porque es muy importante conocer esta área. Para el que tiene una fe débil, cuando actúa bajo convencionalismos sociales, como cuando los demás lo hacen, o no quiere ser escéptico o no ser diferente, en este contexto el hombre desafía a su conciencia y es culpable de pecado. Si lo hace, es pecar. Los convencionalismos sociales muchas veces nos llevan a conductas cerradas. Hay muchos convencionalismos sociales. Normalmente aquí en Bolivia casi siempre está liada a lo que es la tradición. Entonces hay que ver todo ello, ¿no? Y contrastar todo esto con lo que dice la palabra de Dios. Y a veces en esta práctica de convencionalismos sociales, mi papá era católico, siempre asistía a estos eventos festivos y a veces estamos presentes ahí, pero al hacer esa práctica lo que estamos haciendo es desafiar nuestra conciencia y automáticamente nos hacemos culpables de pecado. A ver, como ilustración quizás, había un hermano que era muy reconocido en el mundo y a veces cuando se encontraba con sus amigos compartía una mesa con ellos.
y naturalmente él compartía con refresco y ellos lo hacían con bebida alcohólica. Y él pensaba de que estaba obrando bien, pero imagínense un débil pasando por ahí y obviamente que va a emitir un juicio, pero llega un momento en que tiene que evaluar lo que está haciendo, porque la conciencia, la obra del Espíritu Santo va a ser manifiesta. Entonces automáticamente ya lo va a hacer culpable de pecado. Entonces debemos también discernir estas ideas, estas decisiones que muchas veces no nos llevan al crecimiento espiritual. Ingresando al capítulo 15, versículos 1 al 6, ya que en esta parte el apóstol Pablo ya va a ir concluyendo en lo referente a lo que está hablando de la relación entre débiles y fuertes. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? El creyente fuerte contribuye a la edificación del hermano más débil, pero mirando a Cristo. Debe contribuir, y de qué manera, sin olvidar que Cristo está ahí al frente. Cristo lo trajo, Cristo está viendo cómo se está haciendo el trato al hermano débil. Pablo continúa la responsabilidad de los hermanos fuertes hacia los débiles. Hay dos cosas que debemos considerar. Primero, que esta relación está marcada por la consideración que debemos tener hacia el hermano débil, ¿no? Y segundo, siempre está fundada en el estudio de las Escrituras. Solamente las Escrituras son las que nos van a dar una luz en lo referente. La comunidad debe estar marcada por la esperanza, por la armonía, por la alabanza y por la toma de su enseñanza, de la enseñanza bíblica, como modelo que nos lleva a Cristo. En realidad Cristo es el modelo que nos señala cómo debe ser nuestra actitud para con los demás hermanos. Entonces estos puntos es muy importante tomarlos en cuenta, no debemos olvidarlo. Y en conclusión, el cristiano sabio e instruido debe saber cómo actuar en situaciones dudosas o difíciles. En realidad el cristiano tiene libertad para hacer lo que la Biblia no prohíbe. Esa es la idea que debemos tener presente, pero debe seguir criterios bíblicos en su conducta. Entonces, comprensión y compasión es el fundamento que debe normar nuestra relación con el débil en la fe. Lo otro que no debemos olvidar es que no se debe juzgar al hermano, sino se debe edificarle, mantener una relación clara en cuestiones primarias y secundarias. Es necesario aclarar conceptos. Es muy importante leer la Biblia junto con él para que tenga la certeza, la seguridad de lo que está aprendiendo. Por otro lado, el fin debe ser glorificar a Dios y finalmente practicar el principio del amor, que es el fundamento de toda relación de carácter cristiano. Bien, hermanos, hasta ahí hemos llegado a la conclusión de esta parte, que ha terminado con el capítulo 15, que tiene que ver con la relación de débiles y fuertes en la comunidad cristiana. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.